temor. Agradecido de ti, Señor, por lo que hiciste con tu amor. Me has transformado con tu perdón. Yo te agradezco, mi Salvador. Cambiaste mi pena y mi dolor, la tristeza y la amargura, mi llanto y mi temor. Agradecido de ti, Señor, por lo que hiciste con tu amor. Me has transformado con tu perdón. Bueno, hermanos, yo quiero que un hermano que lo conocemos ya hace tiempo, ya creo que van a ser 4 años, ¿verdad? Él quiere dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Hermano David. Bueno, bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Pues, hermanos, quiero contarles un poquito de mi vida, pues mi vida sin Cristo y mi vida con Cristo. Bueno, sucede y pasa y acontece, pues les voy a contar pues mi vida sin Cristo, ¿listo? Pues me tomé el atrevimiento de escribirlo. Pues cuando tenía la edad de 15 años, pues mi madre, como pueden saber, como toda madre, pues a su hijo le brinda de todo, ¿no? Le brinda su estudio, le brinda todo lo que un hijo le pide a su madre y a su padre. Entonces mi madre me daba todo, me daba mi estudio, me daba todo lo que yo necesitaba, ¿listo? Pues en ese tiempo conocí a unas personas que decían ser mis amigos, ¿sí? Y pues desde ese tiempo empecé a consumir drogas, empecé a consumir marihuana, empecé a consumir bazuco y empecé a robar, a hacerle daño a la gente. Y pues ya no tan solo me importaba hacerles daño a la gente, sino que acababa con la vida de las demás personas. Bueno, entonces desde ese tiempo empezó pues mi vida criminal. ¿Por qué? Porque mi madre y mi padre nunca me brindaron ese amor que yo necesitaba. Ellos siempre me brindaron todo lo que yo les pedía, pero no fueron capaces ni siquiera de darme ese amor que un hijo necesitaba. Entonces elegí ese camino, el mal camino, el camino que nos ofrece el príncipe del mal, ¿no? Que ya lo conocen todos, que es Satanás. Bueno, yo elegí ese camino y pues cada vez que llegaba a estudiar, yo encontraba a mi madre, a mi padrastro, porque ya no vivía con mi papá sino con mi padrastro. Los encontraba drogados y borrachos, y entonces eso para mí, al verlos así, yo siendo tan solo un niño, pues me causaba mucho dolor, ¿sí? Y entonces mi vida criminal empezó así. Empecé a robar, empecé a quitarle la vida a la gente, empecé a quitarles la platica a aquellas personas que con tanto esfuerzo habrían conseguido, ¿sí? Tal vez esa platica la iban a utilizar para alguna operación, para alguna cosa buena, y yo no miraba eso. Yo tan solo iba, les quitaba su dinero, les quitaba sus joyas, y no tan solo me conformaba con eso, sino que les quitaba su vida. Yo hace unas horas acabé de salir de la prisión, ¿sí? Fueron 5 años los que estuve allá, y en esos 5 años conocí a una persona más maravillosa en este mundo, que se llama Jesucristo de Nazaret. Bueno, hermanos, como en aquel tiempo pues pensaba que nadie me amaba, que yo no le importaba a nadie. En aquel tiempo me preguntaba dónde estaba Dios,
Yo no conocía a Dios, no conocía a Jesucristo. Y a él me lo presentaban, sí, llegaban personas a decirme: vea, Dios lo ama, Cristo lo ama, Jesucristo lo ama. Pero yo no paraba bolas y le cerraba la puerta en la cara a las personas que iban a predicarme de Cristo. Si no les prestaba atención. Para mí la vida era un juego, pero hoy me doy cuenta que la vida sin Cristo no es nada. Hermanos, pues como les iba contando, pues no, estuve como tres veces a punto de fallecer. Estuve 3 veces en un hospital, ¿sí? Y yo pues, y ahí nunca nadie fue a visitarme, pero siempre iba alguna persona a hablarme de Dios, a hablarme de Jesús. Y aún así me preguntaba yo mismo: bueno, ¿y quién será ese tal Jesús que tanto me habla? Si yo cuando era un niño, cuando estaba con mi madre, cuando mi madre andaba borracha y que me tocaba yo irla a recoger de donde estuviese ella, y siendo yo tan solo un niño, ¿dónde estaba Dios? Me preguntaba yo, y me decían que Dios me amaba, que Jesucristo estaba conmigo. Y yo decía: ¿dónde estaba Él en aquel tiempo cuando yo empecé a consumir drogas? ¿Dónde estaba Jesucristo cuando me tocaba ir a levantar a mi madre afuera de casa, que estaba toda ebria? Y yo les preguntaba eso, les decía: ¿dónde estaba ese tal Jesucristo? ¿Ah? ¿Dónde estaba ese tal Jesucristo cuando me tocaba levantar a mi madre? ¿Dónde estaba Jesucristo cuando yo dormía y mi padre le pegaba a mi madre y me tocaba refugiarme bajo las cobijas? ¿Dónde estaba? ¿Ah? Y déjenme decirles, hermanos, que al pasar del tiempo, pues me seguía preguntando: ¿quién sería ese tal Jesucristo de Nazareno? ¿Quién será ese Señor? Y bueno, no le paré bolas. Llegó un día y pues seguí en mi vida criminal. Y hace 5 años le hice un daño a unas personas, ¿no? Y por eso caí a la cárcel, a la prisión de aquí, a la cárcel de aquí de Pasto, ¿no? En ese tiempo pues me sentí como si yo no valiera nada. Mi esposa, mi mujer, o sea, mi compañera sentimental pues me dejó, y se apartaron las personas que decían que eran mis amigos. Todo el mundo me volteó la espalda, nadie estaba conmigo, ¿sí? Pues me sentí como si yo fuera lo peor del mundo. Me sentí como si yo fuera una sandalia vieja, que sí que podían, mejor dicho, me sentí lo peor. Me sentí un 0 a la izquierda, me sentí como nada. Un día se me acercó un señor, ¿sí? Él, de verme cómo estaba, cómo me sentía yo, pues me dijo que Dios me amaba, que Jesucristo me amaba. Entonces yo le hice la misma pregunta que me había hecho hace unos años: ¿dónde estaba Jesucristo? Si Él me amaba tanto, ¿dónde estaba Él? ¿Y por qué me estaba pasando todo esto que me ha pasado en la vida? Pero entonces Él me dijo que si Dios me tenía allá, que era por un propósito, y un propósito bien grande, que van a venir a mi vida 1000 bendiciones que van a llegar a mi vida, ¿sí? Y que si las cosas malas me las había apartado de mi vida, era porque mejores cosas iban a venir. Amén. Bueno, pues en medio de mi llanto y las ganas de quitarme la vida, porque hasta eso pensé, suicidarme, listo. Este siervo de Dios se acercó y me dijo que Dios me amaba, que tenía un propósito conmigo, que Él iba a hacer de mí una persona nueva, que Jesucristo me habría elegido para llevar su evangelio, para predicar su palabra y cantar salmos en su nombre. Y en ese entonces quise conocer a Jesús, aquel que cambiaría mi vida. Entonces me di cuenta que cuando era niño y me habría ido con esas personas que decían que eran mis compañeros, mis amigos, a fumar marihuana, bazuco y otras cosas más, me di cuenta que sí, que algo me hablaba dentro de mí, que no hiciera eso, que eso me iba a hacer daño.
y comprendí que era Jesucristo que estaba conmigo. Comprendí que Él estaba conmigo ahí al lado cuando estaba consumiendo esas drogas. Era Dios que me hablaba al oído. Era Él, era Jesucristo de Nazaret. Bueno, en ese instante pues me di cuenta que cuando mi padre llegaba borracho a pegarle a mi madre, cuando yo me iba a arropar con las cobijitas ahí y todo asustado de ver a mi padre cómo agredía a mi madre, pues me di cuenta que Jesucristo estaba conmigo, que era Él que me arropaba, quien Él era, que era Él quien cuidaba de mí. Ahí estaba Dios consolándome, ahí estaba Dios protegiéndome, apoyándome. Me di cuenta que cuando me levantaba y encontraba a mi madre borracha fuera de casa, yo levantándola, me di cuenta que Jesucristo estaba al otro extremo, donde estaba mi madre, ayudándome a levantarla. Me di cuenta que Dios siempre había estado conmigo, que Él siempre estaba ahí. Me di cuenta que esa vez que casi me matan, que estuve 3 veces en un hospital, que mi madre, mis hijos y mi compañera sentimental no estaban. Déjenme decirles, hermanos, que la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Amén, gloria a Dios. Ahí estaba Dios. Dios estaba conmigo, dándome la vida. Y entonces conocí a Jesucristo, y es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, conocerlo a Él. Hoy en día acabé de salir hace par de horas de la prisión, pero no porque el juez quiso, no porque el abogado quiso, sino porque es el tiempo que Dios decidió sacarme de ese lugar para llevar su evangelio. Gracias, que el Señor los bendiga. Toda la gloria y la honra. Jesús es el que transforma nuestras vidas. Jesús es el que nos llena nuestros vacíos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque sabemos